Vamos a hablar de clases que toca un poquito de refilón React, ¿no? Porque sí que se utilizan clases en React, concretamente React es bastante funcional y huye un poco de la orientación a objetos. Pero yo creo que simplemente por estar utilizando la palabra class es necesario entender cómo funciona, cuál es su necesidad, cómo se hacía antes la orientación a objetos, la herencia en JavaScript y de dónde ha venido esa necesidad de que ES6 nos dé pues, un azúcar sintáctico para tener clases, ¿no? La verdad que las clases no es una característica más que pueda tener el lenguaje o una nueva característica de ES6. Es algo muy potente en el sentido de que va más allá de una sintaxis concreta de cómo se hace en este lenguaje, sino que nos da la capacidad de la abstracción. Ahondaremos en ello. Era algo que se había estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo que incluyera el lenguaje y bueno, ahora en esta última versión de S6 pues se ha incluido. La verdad que durante los últimos 30 años yo creo que las clases, que son el buque insignia de la orientación a objetos, han sido pues la expresión de la programación profesional, ¿no? Pocos han sido los que han tenido una tendencia más funcional y la mayoría nos hemos visto sucumbidos por esta programación orientada a objetos. Entonces, lo que no podemos hacer es programar sin entender cómo funcionan las clases. ¿Qué es para vosotros la programación orientada a objetos? ¿Quién me da una semidefinición o unos conceptos básicos de qué es la programación orientada a objetos? Bueno, veremos, vamos a irlo desgranando poco a poco, ¿no? El problema del que se partía antes de tener una programación orientada a objetos era el spaghetti code. Teníamos una programación estructurada en la que estaba todo mezclado, no había responsabilidades. Teníamos el qué enterrado en el cómo. Teníamos manejo de errores, condicionales, la lógica de negocio, todo mezclado y no se veía claro qué se podía, cuál era el propósito de un trozo de código y cuál era aquellas cosas que se podían reutilizar, etc. Supongamos que tenemos un programa con esta pinta y de alguna forma aquí se definen unas variables, aquí se modifican el valor de unas variables y por ahora todo bien, ¿no? Y el verde podría ser pues la consulta de esas variables. Lo que pasa es que, sobre todo últimamente, los programas han ido y las aplicaciones han ido creciendo muchísimo hasta encontrarnos pues, bueno, con algo parecido a esto, ¿no? El problema del enfoque de la programación estructurada es que esto es inmantenible, porque en el momento que descubro que tengo un bug allí y tengo que descubrir la causa de ese bug, el código desde donde se ha podido invocar o modificar la variable puede estar en múltiples sitios. Y el modificar ese comportamiento puede generar bugs en muchos otros sitios. Entonces, ni tenemos un propósito evidente, el estado de una variable se está modificando desde muchos sitios, o sea, es un estado que está compartido en muchos ficheros. No es evidente qué partes del código utilizan qué otras variables. Está todo mezclado, de ahí el nombre de Spaghetti Code. La visión sería que a partir de este código, si sabemos que todas esas líneas acceden al mismo estado, podríamos cogerlas y generar algo con un propósito único, con una responsabilidad única, ¿no? Encapsulamos de alguna forma esos detalles de implementación, de modo que el resto del programa podría ver esas líneas de código como un bloque, como una agrupación, como un único elemento. Un único elemento que, bueno, que podemos aplicar este mismo enfoque a diferentes partes del código y tendríamos bloques. Ya no tenemos líneas de código entremezcladas por todas partes, sino que tenemos bloques o entidades independientes con responsabilidades distintas. Y además, si definimos un protocolo de comunicación entre estas entidades, ese paso de mensajes que decía Víctor por ahí, pues se hace bastante fácil la comunicación sin que haya dependencias o sin que haya tanta dependencia como antes, tanto acoplamiento como antes. Ahora, si descubrimos un bug, es bastante más fácil tenerlo acotado y modificar solo el código relevante. Además,
podemos arreglarlo sin que otras partes se vean afectadas, ¿no? Si en algún momento tenemos que ampliar nuestro código y añadir un módulo más, pues bueno, a nivel de bloque es mucho más sencillo que a nivel de línea de código. Y reemplazar partes obsoletas que pueda tener nuestro código, hacer un refactor o lo que sea, es mucho más sencillo. Pero para mí, lo más importante de todo es que, y es la base de la programación orientada a objetos, es mucho más fácil razonar sobre el código. Es mucho más fácil razonar sobre un módulo o sobre un conjunto de módulos o bloques que sobre un código espagueti. De modo que se pueden conseguir muchas cosas. Podemos separar las tareas entre diferentes miembros del equipo sin que haya acoplamiento entre las tareas que están desarrollando esas personas. Y bueno, aunque crezca la aplicación, parece que es más fácil de manejar, ¿no? En cualquier caso, la programación orientada a objetos introdujo muchos problemas que se solventaron con patrones y formas de ver las cosas que generaron otros problemas que se solucionaron de otras formas y así nos ganamos la vida, ¿no? Solucionando los problemas de las soluciones que ponen otros. Entonces, la visión general sería poder dividir un programa grande en subprogramas, cada programita de esos que tenga una única responsabilidad con un estado interno que maneje de forma interna, que exponga al exterior una API y que se comunique con el resto mediante un protocolo bien definido. Por tanto, y lo que quería reseñar aquí es que la programación orientada a objetos, el mayor beneficio que nos da es a nivel conceptual, porque nos hace más fácil razonar sobre un programa. No es simplemente una sintaxis, una forma de hacer las cosas en un lenguaje concreto. La cosa es que hace muchos años un tal Alan Kay, que estaba trabajando en Smalltalk, propuso una versión del lenguaje que ya tenía lo que hoy consideramos las bases de la programación orientada a objetos, que son 3 requisitos fundamentales. Encapsular el estado local, tener un estado local solo accesible desde el propio modulito, objeto, como lo queréis llamar, una posibilidad para enviar mensajes a este bloque y el late binding, que poco a poco vamos a ir desvelando. Pero el late binding no es más que poder tener una estructura común, llamémosla ahora ya clase, que reutilizar en diferentes contextos. Que en el contexto, y ahí es donde entra lo que decía Cristian, de las diferentes instancias. Yo tengo una instancia de una clase y el contexto en el que se ejecuta se resuelve en tiempo dinámico. Si me adelanto 200 diapositivas en este tema, sería this. This es dinámico. This se resuelve de forma dinámica en tiempo de ejecución. Bueno, vamos a ir más poquito a poco. La parte de encapsular el estado local lo conseguimos con unas propiedades que no son más que unas keys, unos strings, unas claves que nos dan acceso a un estado interno. Es diferente al que yo declare una variable, donde está asociado directamente un valor a un nombre de variable. Aquí, el valor de la propiedad va a ser diferente dependiendo del estado interno de mi clase. Eso parece obvio, ¿no? Pero hay que darse cuenta de ello, de la diferencia entre una variable y una propiedad de un objeto. Bueno. Por otro lado, tenemos el envío de mensajes. No sé si alguna vez os habéis hecho la pregunta entre la diferencia entre método y función. ¿Sabéis la diferencia entre método y función? A mi juicio, un método solo puede pertenecer a una clase o a un objeto en el sentido de que tiene que tener un contexto de ejecución. Una función tiene un código muy claro y, bueno, concretamente ya si es pura, dado unos parámetros de entrada, sabemos perfectamente su resultado. Un método no, porque un método va a acceder al estado interno que tiene ese objeto o esa clase y en función de su estado va a hacer unas cosas u otras, ¿no? Por esto decía que no son llamadas a una función. He ahí la diferencia. El late binding que comentábamos antes es ese valor que se decide en el momento de invocación, que va a estar compuesto de 2 cosas. Por un lado, la referencia al receptor del mensaje y por otro lado, la implementación del método.
Con el primero, la referencia al receptor del mensaje, me refiero concretamente, a dis. Que si todavía no tenéis muy claro cómo se resuelve dis y todo esto, lo veremos. Pero se refiere a lo que va delante del punto del mensaje. Si yo tengo objeto punto mensaje, lo que va delante es el receptor. Ese mensaje se está pasando, de ahí el nombre de paso de mensajes, a ese receptor. Y ese receptor va a ser dis dentro del método. La otra cosa importante es que tampoco vamos a saber la implementación exacta del método. ¿Por qué? Vale, puede que si yo tengo un objeto, vea el código y diga, mira, esta es la implementación. Pero en una clase la cosa se complica un poquito más porque ese método, yo como instancia puedo no implementarlo, pero puedo estarlo heredando de mi padre. O puede haber algún tipo de poliformismo. Puede haber muchas variables para que esa implementación solo se resuelva en tiempo dinámico. Uy, perdona. Por ejemplo, ya un poquito de código. Si yo tengo un objeto con una propiedad counter y hago un incremento, hago un console log, ¿qué me devuelve esto, Cristian? No me falles, ¿eh? Sí. Esto me devuelve, la primera vez que hago el console log, un 0, en el momento que incremento llamando a esa función, devuelve un 1. Vamos a ver ahora este otro caso. Tengo un objeto 2 con la propiedad counter y yo lo que hago es asignar a objeto.2increment la función objeto.increment. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Entendemos lo que está ocurriendo? En el momento que yo hago el console log de objeto2.counter, me devuelve un 0. Llamo objeto2.increment y me devuelve otro 0. ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve otro 0? Es curioso que esté devolviendo un 0 si se supone que yo tengo una propiedad counter, le estoy diciendo que se incremente. Aquí lo que ha habido es una clausura. ¿Qué es una clausura? Una clausura es cuando dentro de una función hago uso de una variable, de una variable que no he declarado en esa función. Si no existiese esto y yo solo viese este código, a esta variable, a objeto, se la llamaría variable libre. En el momento que hay una definición anterior, más arriba en el código, donde sea, en ese momento toma valor y esta variable libre, cuando yo devuelvo esta función y la meto en obj.increment, que es una propiedad del objeto, no solo estoy metiendo la función, sino que estoy metiendo una clausura, que es ese objeto junto con su valor actual. Ahora, lo que está pasando es que a objeto2.increment, a esta propiedad, le estoy asignando esta función. Pero como hemos dicho, no es solo una función, es una función más una clausura. Es una función más este dato. Y lo que está ocurriendo realmente cuando llamo objeto2.increment es que estamos pasando por esta función y el objeto que estamos incrementando no es obj2, es el obj1. Claro, cuando hago console log de obj2.counter sigue siendo 0, porque no lo incremento en ningún momento. A esto se le llama scope léxico. Estoy escopeando léxicamente este objeto dentro de esta función. Y ese objeto 2.increment no tiene nada que decir. La referencia es léxica. Lo que se dieron cuenta cuando hicieron JavaScript, que lo hicieron en 7 días, muy rápidamente, pero les dio tiempo a darse cuenta de esto, es que necesitaban una referencia que no tenga el binding léxico. Que no tuviera, con binding léxico me refiero a que si tienes una función de otra función, en la de arriba declaras una variable y en la de abajo la utilizas, esa referencia a esa variable es léxica. Necesitaban que de alguna... Se fija, se crea una clausura. Cuando uses esa función siempre va a estar asociada a ese dato clausurado. Lo que necesitaban es algo que apunte al objeto adecuado. Algo que apunte dentro de la función esa a obj.2. Algo que apunte al receptor. Algo que apunte a lo que está delante del punto. A lo que está a la izquierda del punto. Derecha. ¿Y cuál es ese objeto adecuado? Pues como os decía, necesitamos una referencia que no tenga ese binding léxico.
que apunte al objeto que está a la izquierda del punto, que apunte al objeto que recibe el mensaje. ¿Alguien se aventura a decir qué es eso? Bien. Ese dis se va a vincular en el momento de invocación, de forma que, a ver si lo vemos, no. De forma que cuando yo invoque a increment, si hago referencia a dis dentro de la función, dis va a apuntar al receptor del mensaje. Dis va a apuntar a obj2. Dis va a apuntar a lo que haya a la izquierda del punto. Bueno. Decíamos también que invocar un método no es llamar a una función, porque necesitamos algo más de información en un método que en una función. Necesitamos un contexto de ejecución. Ese contexto de ejecución es el objeto que recibe el mensaje. ¿Vale? Y luego también decíamos que el lenguaje tiene que poner en marcha maquinaria adicional, tanto para vincular dinámicamente el dis como para seleccionar la implementación del método más adecuada. De la implementación del método hablaremos más adelante cuando lleguemos a herencia. Pero estas dos features que tiene JavaScript por sí solas ya lo convierten en un lenguaje capaz de orientación a objetos. Con tener propiedades, es decir, esa encapsulación de unos valores con un estado interno en un objeto y this, el late binding, ya lo convierten en un lenguaje capaz de orientación a objetos. Pero hay algo más que tiene JavaScript que muy pocos otros lenguajes tienen, que le dan unas capacidades para implementar herencia y para implementar otras capacidades de orientación a objetos, de polinformismo, etcétera, que pocos lenguajes tienen. ¿A alguien se os ocurre cuál es? Dale. Cadena de prototipos. Sí, va por ahí. En las notas ponía no lo resuelvas todavía, pero bueno. Como os decía, todo esto que hemos hablado por ahora es común a objetos y a clases, pero en el momento que tenemos que hacer esto muchas veces con objetos, se hace repetitivo. Si yo tengo que crear muchas instancias, lo podemos hacer con Object Create, que es una especie de clonar objetos, pero se hace muy laborioso y poco escalable. Entonces, para eso están las clases, ¿no? Las clases automatizan esta generación de objetos y las clases no son más que la definición de un arqueotipo que van a implementar todas las instancias. Me van a dar dos funcionalidades. Me van a dar la posibilidad de una inicialización del estado a través de los constructores y me van a dar un comportamiento concreto a través de este paso de mensajes, a través de estos métodos que implementan. ¿Quién entiende al 100% lo que está pasando aquí? Tenemos una clase que define un arqueotipo concreto. Tenemos un constructor que inicializa el estado interno del que hemos estado hablando hasta ahora. Tenemos ese estado interno que viene definido por todo aquello que incluyamos en this. Y luego tenemos una serie de métodos, park y sit, que van a ser los mensajes que le puedo pasar a este objeto, a esta clase, a estas instancias de la clase. Decíamos también que se pueden generar instancias, ¿no? Y configurarlas. ¿Cómo instancio las clases? Pues para eso está new, que veremos que tiene bastante más tela de la que parece. New y el nombre de la clase, ejecutándola, pasando unos parámetros, hace que se hagan unas cuantas cosas, entre ellas llamar al constructor y pasarle esos parámetros. De forma que por alguna razón, toby.sit existe como mensaje y podemos responder a él. Si nos hacen ese paso de mensajes de sit, lo que está ocurriendo es que a Toby se le está preguntando, oye, ¿tienes un método que sea sit? Ok, pues ejecútalo. ¿Con qué contexto? Con el suyo propio, ¿no? Si se lo están preguntando a Toby, se ejecutará con el contexto de Toby. Se ejecutará con lo que hay a la izquierda del punto. Bueno. ¿Cómo vamos de velocidad? ¿Vamos de prisa, despacio? ¿Os estáis enterando bien? Bueno. No me queda con tu nombre. Anthony, ¿qué nos devuelve
si preguntamos por esta expresión? Te devuelve función. Function. Te devuelve función. ¿Por qué? Porque al lenguaje se le ven las costuras. Porque realmente lo que hay... A ver qué viene aquí. Porque realmente ese class de S6 que nos proporciona es azúcar sintáctico. Lo que hay por detrás no es más al constructor que has definido como constructor de la clase. O sea, de alguna forma estás redireccionando que cuando llamas con new se va al constructor y lo ejecuta como una función normal, pero con un contexto concreto. Bueno. Porque en el fondo las clases en JavaScript están implementadas a base de herencia de prototipos. ¿Y a qué me refiero con herencia de prototipos? O sea, realmente cualquier lenguaje no lo hace así porque no tiene prototipos. Y las clases las implementa de la forma original que estaban pensadas las clases. JavaScript se ha tenido que amoldar para ver cómo con su forma de hacer las cosas, que es cadena de prototipos, podía implementar herencia. Entonces, es como si todo fuera mentira, ¿no? No tenemos clases de verdad, lo que tenemos son herencia de prototipos y cadenas de prototipos. Lo que veíamos antes es solo un disfraz que abstrae la herencia de prototipos, la cadena de prototipos. Y la abstracción de class es muy delgadita, porque en el momento que preguntamos por el type of dog, ya vemos que es una función. Realmente, esto, que es como hemos programado toda la vida, las clases, o los constructores, antes en JavaScript le llamábamos constructores, es exactamente lo mismo que este código. Si no os lo creéis, probadlo en vuestros ordenadores, probadlo cuando queráis, porque es exactamente lo mismo. Lo que tengo ahí es un constructor que por convención lo llamo con mayúscula, pero nadie me obliga a llamarlo con mayúscula. Y todo aquello que meta en el prototipo van a ser los métodos que luego mis instancias van a tener. Otra prueba que podéis hacer es que si inspeccionáis la propiedad prototype justo en la línea siguiente de dog, veréis que es el mismo objeto, porque los prototypes son objetos, que el prototype de dog cuando lo creas con class. Es exactamente el mismo. Y sabemos que el prototype es aquello que luego nuestras instancias van a implementar. Ahí tenemos un constructor que no es más que una función normal y corriente que nombramos con mayúsculas. Lo que pasa es que nombramos con mayúsculas para identificar que no se va a ejecutar de la forma normal. ¿Y por qué no se va a ejecutar de la forma normal si es una función normal? Porque la voy a llamar con new. Por eso no se va a ejecutar de forma normal. Ahí lo que estoy haciendo es modificar el prototipo. En todas las funciones tienen una propiedad prototype que concretamente en los constructores lo que se hace es que esa propiedad prototype pasa a ser el prototipo de mis instancias. ¿Verdadero o falso, Cristian? Es falso. No sé si te has jugado o no, porque no sé si sabes lo que es guión, guión, proto, guión, guión. Pues lo sé por momentos, porque cuando lo tengo claro pasa la mosca y lo dejo de tener claro, pero sé que no es lo mismo. Si esto lo visualizamos como un esquema de cajitas y yo tengo un objeto y defino la propiedad 1 y 2, ese objeto tiene esas propiedades. Luego, si le pregunto a ese objeto, por ejemplo, por tu string, él no lo tiene en esa cajita, no lo tiene. Lo que pasa es que en la última fila de esa tabla tiene una cosa que es guión, guión, proto, guión, guión, que hace referencia a un objeto del que extiende. Que si es un objeto simple, no es una clase que extienda de nadie, será object. Y object ya sí tiene su toString.
y otros métodos, ¿vale? Entonces, el proto es lo que... El siguiente objeto en el que voy a buscar propiedades en la cadena de prototipos. Podría ser, está bien dicho decir que el proto de dog es el prototipo, en este caso de una función. Sí. Porque el type of de dog hemos dicho que es una función, por tanto, su dog proto será el prototipo de una función, que tendrá pues muchos métodos. A ver, ¿a alguien se le ocurre un método de función? Sí. O sea, función.prototype no existe. Función es una palabra reservada. Lo que consideren ellos... La función es un objeto por debajo. Pero implementada en nativo. O sea, si tú le preguntas a doc.proto, te dice función nativa y el código te lo pone ofuscado. Puedo hacer eso, puedo hacer type of dog.proto. Ay, es que como toque esto ya no voy a saber volver ahí. Ah, Pero hazlo si quieres un momento, en la consola de Chrome. Pero te puedes hacer una función vacía que hagas eso. Una función vacía. Función dog, que no puede nada. Función. Una función vacía. Escríbela con mayúscula si quieres. Si te creas una función vacía y le preguntas por su proto, no por su prototype, a ver qué te dice. Pero el objeto, el object es una base, ¿no? A ver si... que va a estar muy lejos. Está lejísimos. Está lejísimos. Me he pasado. Mira, ahí estaba. Ahora vemos esto, sí que. ¿No función vacía? Una función vacía. O sea, bar bla igual a función type of bla punto guión bajo proto, que es función. No es técnica. Ah, claro, porque estamos preguntando el type of. Es una función. Pero si tú pones de esa variable bla punto guión proto guión, te va a decir que su código es nativo, porque es la implementación de function, que no es un objeto accesible para nosotros. Función nativo de código. Porque ya, y ahí, si lo viéramos, sí, no te va a dejar. Pero si pones bla punto proto punto proto ese será el proto de la función nativa que no te deja ver el código. Y será object en teoría, si le preguntas type of. Bueno, vamos a dejarlo aquí que nos estamos complicando, ¿vale? Pero como os decía, de alguna forma me estoy adelantando un montón, pero tenemos que ver clara este esquema de cajitas. Si yo tengo una instancia o dos instancias de mi clase o constructor foo, lo que tengo es lo que sea que le haya pasado al constructor. Por ejemplo, le he pasado y he puesto la i con un valor 20, eso pertenece a esa instancia. El resto de cosas que yo le pregunte se van a consultar a través de la cadena de prototipos. Y lo primero que va a hacer es ir al prototipo de B, que es, y ahí es lo que os voy a contar ahora, la propiedad prototype del constructor. Voy a volver para atrás, que estos son demasiados pasos hacia adelante. Vale. Hay poquita cosa aquí, a ver si llegamos a esa diapositiva y me decís que todos la entendéis. Entonces esto es falso, ¿no? Porque el proto es el objeto que se usa para resolver la cadena de prototipos. Nos quedamos con eso. Y la tienen todos los objetos, es decir, todo Qiskii. Prototype es el objeto que se usa para construir proto. Y solo lo tienen las funciones. Concretamente lo tienen las funciones para que lo tengan los constructores, que son funciones
que son los únicos que deberían utilizarla para algo útil. Vale. Entonces, ¿para qué sirve la propiedad prototype? Y por eso os decía que new es tan importante. Cuando un constructor, su llamada, su invocación está precedida por new, se ejecuta como constructor. Y antes de ejecutar un constructor suceden tres cosas. Y aquí está la raíz de todo lo que os quiero contar. Si os quedáis con esto, entendéis la cadena de prototipos. Cuando yo llamo a un constructor, antes de que se ejecute la primera línea de código del constructor, se crea un nuevo objeto vacío. Se le asigna como prototipo, es decir, como su -- proto de ese objeto vacío, la propiedad prototype del constructor. Si en dog habíamos puesto dog.prototype.bark y habíamos metido un método, ahora en mi nuevo objeto vacío, en su proto, va a haber el método bark. Y el resto de cosas que hubiera en el prototype del constructor. Y tercero, this se vincula a este nuevo objeto. De forma que luego, cuando en la primera línea de mi constructor ponga this.name igual a x, ese this ya va a tener en su -- proto el prototipo del constructor apuntando donde tiene que apuntar. Por tanto, estas dos yo creo que son claras. Un nuevo objeto y luego una asignación de la propiedad prototype a -- proto, por ahí bien. Y esto lo que está haciendo, ¿quién sabe lo que es la invocación indirecta a través de call y apply? ¿Todos la conocemos? ¿Tú también? Vale. Sí, apply es para llamar a una función, pero con un contexto concreto y unos argumentos concretos. Pues esta tercera, esto de this dentro del constructor se vincula a este nuevo objeto, no es más que constructor.apply this. Es decir, estoy llamando al constructor con el nuevo objeto que me he creado como el contexto, para que dentro del constructor this tenga esas cosas. Y esto es lo que sucede. Además, también resaltar que de forma implícita se está devolviendo this si no pongo ningún return en un constructor. Si lo pongo, pues bueno, devolveré eso, pero mi constructor deja de tener sentido. No. Va a haber casos en los que a lo mejor lo quieras hacer. Tenemos un ejemplo por ahí que lo hacemos, pero es un poco ñapa. Vas en contra de lo que son los constructores. Está feo. Está feo. Igual que está feo que llamen a la propiedad prototype. Apenas llamo de otra forma y sería más fácil de entender. Sí, la podrían haber llamado constructor de prototipos, pero era un poco larga. ¿No? Pero sí, toda la razón. Ten en cuenta que fueron 7 días. Les dio poco tiempo para hacer las cosas. Bueno, entonces aquí ya tenemos claro lo que está ocurriendo, ¿no? ¿A dónde apunta este this? Mismo. ¿A dónde apunta este this en la primera línea de código del constructor? A un objeto vacío. Muy bien, Víctor. Pero desarrollame un poco más. ¿Y qué tiene? Espera. No, espera. ¿El objeto vacío qué tiene en su proto? Función. Ajá. No, el prototype De dog. Bien, eso es lo que quería ver. Tiene el prototype del constructor. Porque esa es la forma en la que hacemos, que construimos la cadena de prototipos. Por eso yo he metido aquí en dog.prototype.bark una función. Porque ahora este this, en this, -- proto, -- bark, está esa función. Y si alguien me llama a this, a toby.sit, en la cajita de Toby no va a encontrar nada, pero va a ir al proto que va a apuntar ese objeto a este objeto. Y sí va a encontrar
a Bark. O me he perdido, o difiero, Ya, o discrepo. probablemente te has perdido. O sea, no hemos dicho que doc. No estamos hablando de doc.proto. No, estás hablando de. Doc.prototype. Ha dicho que doc.proto tiene Bark. Y eso no es. No, he dicho que Toby-proto. Toby-proto tiene Bark. ¿Por qué? Porque Toby-proto apunta a doc.prototype. Porque eso es lo que hacen los constructores, encadenar la cadena de prototipos. Y en el Toby-proto, ¿tienes también el prototipo de función o solo tienes las que has definido ahí? En el Toby-proto solo va a tener Bark, Seed y proto. Y si accedes a ese proto, es el prototipo de función que tiene todos los métodos que tenga el prototipo de la función. Y Pero eso lo he heredado porque viene de una función. eso lo he heredado porque en la cadena de prototipos está hecho así. Porque tú cuando has puesto function doc, en ese código nativo que Víctor no podía ver, está puesto que en ese nuevo doc, en su --proto, tengamos function, el prototipo de function. Entonces, prototype, entonces no tiene nada. ¿Cuál, perdón, que no te he oído al principio? Toby.prototype no existe, porque la propiedad prototype solo existe en funciones. Y Toby es un objeto. Y Toby es un objeto. Vamos a darle un poquito más de cobo a esto, ¿vale? ¿Qué valor tiene la propiedad prototype del constructor? ¿Qué valor? Bueno, sí, es que a lo mejor el valor que tiene es un objeto que contiene Bark, Seed y proto. Bien, ¿no? Lo hemos dicho antes. ¿Qué valor tiene Toby? Cristian, ¿qué propiedades tiene Toby? En su cajita. Toby. En proto tiene prototype de 2. Sí, pero bueno, Name. a lo que me refería es que tiene name y tiene proto. No tiene más en su cajita. Anthony, ¿verdadero o falso? Bien, porque lo tiene en su cajita. El JSON property no es nada más que una función que nos dice si está en su cajita o si está en la cajita de... o si no está en su cajita. Si está en su cajita o no. ¿Víctor? Entonces, si es falso, ¿cómo es posible que esta línea funcione? Bien. Cada instancia guarda su propio estado, pero además comparte la implementación de los métodos a través de su prototipo. ¿Y qué pasa si hago esto? Madre mía. Estoy modificando el prototipo de la clase constructora. Si ahora me creo... Sí. Si ahora me creo una nueva instancia y pregunto por spot.seed, ¿qué me devuelve? No sé, yo me voy a jugar a la segunda, lo estás cambiando. O sea, cambiar. Vale, y si después de esa línea pongo toby.seed, ¿qué me devuelve? No sé, el proto es por referencia. Bueno, tú sabes de lenguaje un poco. Los objetos se pasan por referencia o por valor. Siempre se olvida, por referencia. Entonces, ¿Qué ha dicho yo? A Toby.seed. Pues
Si yo tengo una caja, un objeto, con name, que es spot, con name y proto, que apunta a otro objeto, y yo ese objeto lo modifico, concretamente modifico una propiedad Bark y le cambio su valor, ha cambiado. Ha cambiado. Y cuando acceda a través de su cadena de prototipos, por tanto, espera. Por tanto, no miréis. Por tanto, si yo modifico el prototipo del constructor, todas las instancias pasadas y futuras cambian. Este es para pillar. ¿Qué devuelve esto? Esto devuelve un gran PT. Porque esto es una arrow function. ¿Y qué pasa con el arrow? El arrow, la única diferencia con una función es que no crea un nuevo contexto de ejecución. No crea un nuevo dis. Cuando yo llamo a toby.sit, este toby estaba pasando en las funciones normales como parámetro implícito aquí y por eso lo podía utilizar. Cuando utilizo una arrow function, no se le hace ni caso al receptor y el dis que hay aquí es el mismo dis que había aquí. Y dis, cuando no hay ninguna función más por encima, apunta a la variable global, que en browser es window y en Node es global. Y si en global y en window no estaba name, dis.name, peta. ¿Alguno me podéis dejar mi cargador que está allí? Porque ¿Cómo? Aquí. O sea, poner una variable que se llame dis, creo que no se puede. No, sí se puede. Pero no serviría de nada porque lo que tú recibes aquí es lo que le pasan aquí. Entonces... ¿le pasarías Toby aquí? Si le pasas Toby aquí y pones aquí la variable dis, sí funcionaría. Pero no lo queremos para nada. Si queremos que funcione como siempre, utilizamos una función. Si queremos que funcione... Gracias, tío. Al otro. ¿No? Al otro lado. Si queremos que funcione sin crear un nuevo dis o un nuevo contexto, utilizamos un arrow. Normalmente las arrow, así como regla general, vamos a usarlas en funciones de usar y tirar, en funciones anónimas dentro de un bucle for o similar. Bueno, muy bien. Llegamos aquí y bueno, esto más o menos lo hemos visto antes. Con estas bases puestas, podemos hablar de herencia, ¿no? La cosa es que la herencia, como lo hemos hecho hasta ahora, antes de que hubiera clases, estaba un poquito rota. Un poquito rota en el sentido de que teníamos que hacer muchas cosas a mano y no siempre funcionaba. ¿Quién me sabría decir con precisión exactamente cuál es el problema de este fragmento de código? El problema concretamente es que breathe no está en la cadena de prototipos de Toby. Porque nadie lo ha puesto ahí. Ha habido un intento superfluo de intentar encadenar la cadena de prototipos diciéndole que el prototipo de dog o la propiedad prototype de dog es mammal, que era la función constructora superior de quien quería heredar. Pero ¿desde cuándo los prototipos o la propiedad prototype, que luego va a ser la propiedad proto de las instancias, es una función? Mis prototipos, mis cajitas, son objetos. Por tanto, ¿qué habrá que hacer ahí? Lo que habrá que hacer ahí es poner una instancia que ya, gracias a lo que hemos visto hasta ahora, en la cadena de prototipos de lo que hacen los constructores, ya sí implementa la cadena de prototipos hasta el momento,
y es un objeto perfectamente válido. Lo que pasa que, ¿y qué parámetro le paso? ¿Qué parámetro le paso para que el name de ahí arriba tenga un valor? No tiene ningún sentido. Si todavía no he creado una instancia, ¿qué nombre le voy a poner? Pues ese es el primer problema. Bueno, pues no le paso ningún parámetro. Y ahora, ¿cómo llamo al padre para que el padre haga lo que tenga que hacer? Es decir, asignarle el nombre que recibe a dis.name y que yo siga manipulando ese dis. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo podría llamar? A ver, decidme lo primero que os venga a la cabeza. Super. Super no existe. Super existe desde que tenemos class. Pero con los constructores actuales, o sea, ahora estamos hablando de por qué las clases antes estaban un poco rotas, ¿no? De cómo manejamos antes clases con constructores y su herencia está un poco roto. No, todavía no hay ningún enlace. Ah, bueno, estaría en proto.name. No hay forma. Lo primero que se me ocurre a mí es llamar a la función constructora. Yo digo, bueno, pues ejecútate con esto. ¿Qué pasa? Pues, primero, que no se ejecuta como constructor, porque nadie se le está llamando con new. Entonces ese dis apuntaría a una variable global por ahí fuera. Nada, esto peta. Vale, llamo con new. ¿Qué ocurre? Que el valor de dis ahí arriba sería un objeto vacío, se le asigna un nombre, pero se pierde, lo que devuelve el constructor de arriba se pierde. De alguna forma querríamos hacer algo así como dis igual a new mammal name, pero dis no se puede asignar directamente. Y lo haces propiedad por propiedad de lo que inicialice el constructor padre. Te estás acoplando al padre. Tú lo que quieres no es saber lo que hace el padre. Una solución sería esta. Quiero llamar a mammal con este contexto, con mi dis y el resto de parámetros que me estén pasando, para yo después seguir modificando dis y añadirle dis.surname o whatever. El problema que tiene es que ya me estoy acoplando bastante al nombre de mi padre, que esto si implementamos poliformismo puede llegar a ser un problema. Pero bueno, démosle una oportunidad. También el problema es que si luego yo sustituyo la cadena de prototipos a la cadena de herencia, tengo que ir a todos los sitios donde he utilizado mammal y reemplazarlo por lo que sea. Me gustaría, pues como se hace con clases, pues llamar a super de alguna forma, ¿no? Bueno. Tiene una propiedad muy chula que es que podemos eclipsar métodos del padre, podemos sobreescribirlos, ¿no? Si yo en dog pongo en prototype breathe, al de mammal, las instancias de dog nunca van a llegar, porque en la cadena de prototipos se encuentran el breathe de dog y nos siguen mirando en la cadena de prototipos hacia arriba, ¿no? Lo que pasa es que, ¿y si quiero no sobreescribir, sino que quiero modificar ligeramente? Quiero llamar al padre y luego decorar la llamada, modificar un poquito, hacer algo más. Imaginar que el padre hace ese console log y yo quiero hacer ese console log y además otro console log. ¿Cómo podría llamar al padre? Venga, lo tenemos accesible, ¿no? Mammal punto algo. Ahí realmente no lo está sobreescribiendo, ahí está esperando los bits, una mamá y otra. Sí, pero a lo que me refiero con sobreescribir es que las instancias de dog, Toby, cuando llame a breathe, ya no va a poder acceder nunca al de mammal, al breathe de mammal. Solo va a poder acceder al de el dog. El breathe de dog más al breathe de mammal más algo, ¿no? ¿Cómo llamamos desde ahí al breathe de mammal? El dog como constructor, en su proto, querías decir prototype.
En su proto no tiene nada, en su proto apunta a function. Tiene una instancia de mama. Me refiero, podéis llamar a mama, lo que pasa es que otra vez nos acoplamos. Podríamos hacer mamal.prototype.breathe.call this. Estamos llamando al prototipo de mamal, al método breathe, con un contexto concreto que es mi dis, el dis de esta instancia, el dis, en ese caso, de Toby. De nuevo, nos estamos acoplando más y más a mamal y en el momento que hay que sustituirlo, cambiarlo por otro o lo que sea, pues es un problema, ¿no? Vamos a repetir el mismo ejemplo, pero con clases de S6. Vamos a ver lo simple que queda. Si yo utilizo la palabra reserva de extends para extender de mamal, lo que voy a tener es exactamente lo mismo de antes, pero con mucho menos código. También entender que si una clase no define un constructor, se usa el del padre. Se usa el del padre, pero con el late binding que hemos visto hasta ahora, con el this, correcto. Si implemento un constructor hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que hay que llamar a super para que se ejecute el constructor del padre, porque si no estaríamos omitiéndolo, ¿vale? De alguna forma hay que llamar al constructor del padre y luego hago lo que tenga que hacer. Si no tengo que hacer nada, no pongo constructor. Si tengo que hacer algo, llamo a super y después hago lo que tenga que hacer. Por eso en React, siempre que ponemos un constructor, que no se os olvide llamar a super con las props, lo primero. ¿Hay alguna forma de llamar a super y que cogiese toda, o sea, que no tengas que pasarle una? Porque en React es fácil porque está con el proxy. Sí. Por ejemplo, si en el constructor de mama, dis.name, dis.age, Tienes muchas formas. La más sencilla que se me ocurre es, aquí no pones nada y ese parámetro implícito que todas las funciones tienen, que es arguments, se lo pasas directamente a este. Pero para pasárselo a este directamente, tienes que pasárselo o con apply o con el spread operator, .arguments. Otra opción es poner aquí .args, que también está aplicando el spread operator en los params, y pasarle .args ahí. Bueno, entonces, ¿cómo puedo llamar al supermétodo dentro de breathe? Pues con super. Pero con super.breathe. Porque de alguna forma, el super va a ser... Hemos visto que las clases por debajo están implementadas con constructores, ¿no? De alguna forma, super realmente es el constructor. Entonces, en el constructor hijo, puedo llamar a super como función y ejecuta ese constructor. Y en los métodos, tengo que llamar de alguna forma a super.breathe. Es decir, la nomenclatura es diferente. En el constructor se llama directamente a super, se invoca, y en los métodos hay que llamar a super, el nombre del método. De esta forma tenemos incluso más flexibilidad, pudiendo llamar a super, otro método del padre. Sí. ¿Se puede escoger dos clases? Si se puede hacer una especie de mixing que extienda de las dos, no. Con clases, no. Para eso tendríamos que irnos al otro lado de la programación, que con composición sí puedes obtener algo parecido. Que es justo como la antítesis de la herencia, ¿no? Bueno, una cosa bastante interesante de la herencia es poliformismo, que no es más que la posibilidad de que, dadas dos clases que heredan de una padre, se puedan tratar esas dos, las instancias, perdona, voy a empezar otra vez, que dadas dos instancias de clases que hereden de un padre común,
esas instancias se puedan tratar exactamente igual que las instancias del padre. Si yo tengo animal y tengo dog y cat, que dog y cat se las pueda tratar, por ejemplo, accediendo a su método breathe, igual que podría tratar a una instancia de mammal. Eso es el poliformismo. Y en JavaScript, con esta implementación de clases, es muy sencilla de implementar, viene casi hecha, o sea, viene hecha, y es muy, muy elegante. También decíamos esa diferencia de antes entre método e invocar una función. La sintaxis es muy similar, ¿no? Estoy directamente llamando, invocando, pero realmente la semántica es súper diferente. ¿Por qué? Porque tiene ese binding, ese late binding del contexto en tiempo de ejecución. Cuando llamo a una función, exactamente sé el código que se va a ejecutar y dados unos parámetros concretos, sé el resultado que va a devolver. En el caso de un método, ¿quién me sabe decir, después de lo que hemos visto, a qué implementación de breathe, a qué implementación de breathe vamos a llamar? No tengo, por el poliformismo que hablábamos antes, ni idea de si ese parámetro que se recibe ahí como mammal es un mammal, es un cat, es un dog o es una subclase aún inferior. Por tanto, el método breathe al que se llame la implementación concreta se va a resolver en tiempo de ejecución dependiendo de mammal, del receptor del mensaje. Por tanto, cuando invoco un método no sé ni qué código se va a ejecutar, ni con qué contexto se va a ejecutar, y también subrayar el nombre del paso de mensajes se llama así por eso, porque estoy delegando la responsabilidad de la ejecución, qué código y qué contexto, en el llamante, en el receptor, ¿no? O sea, no en el llamante, en el receptor. A eso le llamamos late binding. ¿Y por qué no sabe JavaScript qué código se va a ejecutar? Pues porque hasta que no reciba ese contexto y resuelva está el método, si en su propia cajita o en las cajitas de más arriba, no va a saber qué implementación tiene ese método. Y os lo acabo de decir, pero ¿qué método, qué mecanismo usamos para encontrar el método adecuado? La cadena de prototipos. Exactamente igual que hace con cualquier propiedad, lo hace con los métodos. Si antes le preguntaban por la propiedad 3, buscaba en su cajita, no la encontraba, iba al proto, buscaba en el proto, no la encontraba, iba al siguiente proto y ahí la encontraba y la devolvía. Con los métodos es exactamente igual, porque no dejan de ser propiedades. Busco, no está, voy al proto, busco, no está, voy al proto, la encuentro, ejecuto. Fuera. Y de nuevo, este es una vuelta de cabeza más. ¿Por qué podemos utilizar el código de un método del padre en una instancia del hijo? Sabiendo que se va a ejecutar con el estado de la instancia. Es que a lo mejor no se entiende bien la pregunta, pero la historia es que aunque yo estoy llamando al método breathe de 3 cajitas más arriba, el this dentro de esa función va a apuntar a la instancia, al receptor, a lo de la izquierda del punto. No al padre o al abuelo, que era el que tenía el método, porque el contexto se resuelve en tiempo de ejecución. Si unimos cadena de prototipos más this, tenemos ese late binding y ese dynamic dispatch por la cara, que son las cosas que hacen que la orientación a objetos funcione. El dynamic dispatch es otra forma de decir ese mecanismo por el cual se escoge en tiempo de ejecución el método que responderá a un determinado mensaje. Si yo quisiera modificar el comportamiento del método padre, Si quieres modificar el comportamiento de un método padre, no tienes más que declararte en la clase hija un método con el mismo nombre que haga algo diferente. De esa forma... ¿Cómo? ¿lo sobreescribe o ejecuta primero el padre? No.
Si tú dentro de tu clase hija, en ese método que tiene el mismo nombre que el del padre, no llamas a super, el método del padre nunca más se va a ejecutar. Si quieres ejecutarlo y luego ejecutar algo más, llamas a super y listo. Instance of es una palabra reservada que nos ayuda a saber si una instancia es instancia de un constructor o de una clase. Por tanto, ¿verdadero o falso, Anthony? Claro, esta es verdadero, con seguridad. ¿Y esta, Cristian? Es verdadero, porque instance of nos dice si es instancia, más que si es instancia, nos dice si está en la cadena de prototipos. Entonces, dog tiene como constructor a dog, que a su vez sus instancias tienen como constructor a mama, etc. Está en la cadena de prototipos. Instance of nos va a decir que sí. Si preguntamos si una instancia de dog es instancia de cat, son hermanos, digamos, eso nos va a devolver que no. Y de nuevo, si preguntamos esto, ¿qué dirías, Cristian? True, porque todo al final es instancia de object, del object constructor. Bueno, muy cortito, se pueden utilizar clases como expresión, es decir, permite crear clases anónimas. Clases dinámicas o anónimas. Básicamente, una expresión, class sin ningún nombre concreto, lo asigno a una variable y el comportamiento sería muy parecido. Y con esto vamos acabando. Os propongo un ejercicio. Escribe la función withCounter. Como son 5 o 6 líneas de ejercicio, lo podéis escribir perfectamente, no hace falta. Vamos a hacerlo directamente usando clases. Una escribe una función withCounter que lo que haga sea recibir un constructor, bueno, una clase, y que devuelva otra clase que extiende de esa clase, como parte principal del ejercicio. Y como extra, que además exponga un método de clase, getInstanceCount, que me diga el número de instancias que se han creado de esa clase. ¿Cómo plantearíais esto? ¿Y de qué pido la pizza? ¿De qué pido la pizza? De alguna forma, withCounter va a ser una función que devuelva una nueva clase que yo me cree dentro de esa función. Escribirme eso. Quiero que me escribáis una función que se llame withCounter, que recibe un constructor o una clase, llamarlo como queráis, y devuelve, hace un return de una nueva clase. Bueno, vamos a ver si hacemos el ejercicio entre todos, ¿vale? ¿Qué devuelve esto? ¿Qué pongo aquí? Vale, yo ahí tenía dudas de poner clase o... ¿New qué? ¿Sí? Lo primero tengamos claro qué queremos devolver. Queremos devolver otra clase, para que quien haga uso de ello pueda crear instancias con aquello que hemos devuelto. Con new lo que se crean son instancias. Así que con new no podemos empezar. Vamos con la otra opción. Si quiero devolver, class. Y como hemos visto, podría ser perfectamente una clase anónima. Una clase anónima.
que extiende de constructor. Vale. Y ya tenemos medio ejercicio hecho. Y en constructor, pues, Entonces, ¿qué más nos decía que tenía que hacer el ejercicio? Porque la mitad del ejercicio lo tenemos hecho. ahí no tendría que tener un constructor que llamas al super. ¿Vale? Es lo que hemos dicho antes. Si class no implementa el constructor, llama directamente al constructor del padre. Si quieres hacer algo en un constructor aquí, llamas a super y sí. Pero para no hacer nada, no. La cosa es que El método de... nos decían, quiero que además tengáis un método de clase que nos diga el número de instancias que llevas inicializadas. Bueno, por tanto, vamos a ver una ¿De cosa. instancias o de clase? De instancias. Claro, el número de instancias que se han hecho de la clase que devuelves. Está demasiado cogido con pinzas. Si hay crearía un método, Entonces, si solo metes una variable, ¿qué podría hacer ahora? ¿Cómo creo un método de clase sobre un constructor, sobre una clase? Con punto. Un constructor, punto. ¿Ahora? Me gusta el nombre del método. Así. Pues hemos creado un método de clase. ¿Qué pasa si hubiera hecho esto? ¿Dónde hubiera estado el método? Claro, hubiera estado en las instancias, porque todo lo que meto en el prototype, en la propiedad prototype de mi constructor, va a estar luego en el proto de las instancias, como hemos visto hasta ahora. Por tanto, si lo meto en el prototype del constructor, es un método que van a tener disponible las instancias. Si lo que hago es ponerlo directamente en el constructor, lo tiene disponible el constructor, obviamente. Esto es un método de clase, un método de instancia. Vale. Ahora la pregunta es, ¿y qué hago referencia aquí? ¿Dónde llevo el número? ¿Dónde llevo ese contador? ¿De alguna forma que tengo que devolver? Return. Counter. ¿Dónde me inicializo el counter? ¿Un? El counter igual a 0. ¿Y dónde incrementamos el contador? Ni idea. ¿Cuándo deberíamos incrementar el contador? cuando llamo a No. Aquí, with context, recibe mammal y devuelve un content mammal, que es otro constructor que extiende de mammal. Y yo lo que quiero es poder crear instancias, que eso ya lo podemos hacer. Y quiero también poder llamar a un método de clase que me devuelva el número de instancias creadas. Habré incrementado cuando alguien ha llamado a new del constructor que he devuelto. Ahí incremento. Ahora, algunos debéis decir en mi código dónde podría poner el aumento del contador. No, no podría ser una constante. Su valor. Si lo defines como const, no podría cambiar. Si fuera un objeto, podrías cambiar sus propiedades aunque lo definas como const. Pero si es un valor entero, un string, lo que sea,
Si lo defines con const, te va a decir que no lo puede cambiar. De forma que este código funciona, ¿no? Y cada vez que crea una instancia, se llama nuestro constructor, incrementamos esa variable clausurada counter y como está clausurada se mantiene entre llamadas. Anthony, ¿quién es el receptor del mensaje? getInstanceCount. Perfecto. Lo de la izquierda del punto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de una variable clausurada yo lo que hago es... Para no liarnos. Mayúscula, para tener bien clarito, es un constructor. ¿Vale? Ahora, lo que os decía es... ¿Qué os parece si hacemos esto así? Porque hemos creado un método de clase, podemos crear una propiedad de clase. La propiedad de clase es común a todas las instancias y podemos acceder a ella así. Algunos voy. A lo mejor os lía el hecho de aquí me estoy creando una clase, aquí le estoy metiendo un método y dentro del método estoy accediendo al nombre que estoy poniendo aquí. Eso se puede, el lenguaje me va a dejar. Siempre que ocurra en diferentes momentos del tiempo, no hay ningún problema. La definición de la clase, o la definición de la función en este caso, mejor dicho, es en un momento y quien ejecute getInstanceCount va a ser en otro momento. Así que sí puedo llamar a ese constructor en ese punto. Para incrementarlo del constructor con counter justamente. No, me lo he dejado. Entonces, una pregunta muy interesante que hacía Antonio ahora. Fórmula. Aquí. ¿Esto va a funcionar? No, porque this es la instancia. Bueno, no, sería que lo llama. This no lo asociéis a instancia. This asociarlo a lo de la izquierda del punto. This asociarlo al receptor. Si es un método de clase, el receptor será la clase y this será ese new constructor que teníamos en nuestro ejemplo. Pero Por tanto, this se puede poner de esta forma aquí así. cuando yo creo una instancia de este nuevo constructor, Cuando yo creo una instancia, tal y como hemos visto, que funcionan los constructores, esto estaría mal. Porque lo que me han dicho es que lo primero que hace en la línea 0,5 aquí es crear un objeto vacío. Lo segundo que hace es, en la propiedad proto de ese objeto vacío, le meto la propiedad prototype del constructor. Y después llamo a esta función constructor con contexto ese objeto vacío this. De forma que this aquí no tiene counter. No apunta a este counter. vale, pero hay que dejarme un constructor para que funcione. Voy. Sabes que tienes un timbre, ¿no? ¿Bien? Ahí tiene que ser
New constructor, sí. Uy. Voy. Sí, sí, hemos pedido datáfono, ¿eh? No es propuesto, ¿vale? Voy y vuelvo entonces. Ok. Vale, empezaremos. No quedará pizza, pero que a lo mejor no queda pizza cuando vuelva. ¿Vale? Bueno, a ver si nos da tiempo a terminar antes de que vuelva esta persona. Ah, sí. En el código no es este. Vale, esto está así. Y aquí tenemos discounter. Cuando yo creo ese nuevo clase con el contador, esa content class, creo una instancia y con esa instancia podría llamar a este método. No. No estaría en el proto de la clase. No, porque no está en el proto. ¿No? Porque es un método de clase, no es un método de instancia. Lo único que todas las instancias tienen un método constructor, que no lo hemos mencionado hasta ahora, que apunta a mi clase constructora. Y ahí a lo mejor sí puedes hacer la ñapa. Instancia.constructor.getInstanceCount. Pero no deja de ser un método de clase, no es un método de instancia. Y en ese caso, ese dis sí sería la instancia. No. Instancia.constructor.getInstanceCount. ¿Qué hay a la izquierda del punto? Vale. Aquí. Por tanto, sabemos quién es el receptor de mensaje y podemos sustituir ese counted mammal o new constructor por this. ¿Cuál es el prototipo de counted mammal? ¿Cuál es la propiedad prototype de counted mammal? La propiedad prototype. Ahora mismo está vacía. Ahora, Counter y get instance, no. La propiedad prototype es aquel objeto que todas las instancias van a heredar. Es todo aquello que he metido en el prototype del constructor. Y no he metido nada. Lo único que he metido son, sobre la propia cajita de la clase, he metido counter y getInstanceCount. Partiendo de esta implementación donde lo que tenemos es una clase doc que extiende del content mammal y en su constructor llama super y hace otras cosas. Luego creamos una instancia. ¿Qué valor me devuelve toby.getInstanceCount? Anthony. La cantidad de... El olor de la pizza no te deja pensar. No, porque getInstanceCount es un método de clase. Toby, en su caja y en su cadena de prototipos, no tiene getInstanceCount por ninguna parte. Quien lo tiene es Dog. Dog sí que lo va a tener en su cadena de prototipos porque es un método de clase. Es lo que comentamos antes. ContentMammal.getInstanceCount sí que te devuelve el número de instancias creadas de ContentMammals. Y Dog también lo va a tener. Pero Toby, las instancias no tienen acceso a ese método. Lo tendrá a lo mejor, como le decía Cristian, a través de toby.constructor. Pero bueno, eso es algo que no hemos visto y no deberíamos saber. Es un método de clase y las instancias no tienen acceso a él. ¿Qué valor me devuelve esto en el ejemplo anterior? Pero la cantidad de instancias.
no sería dog get instant count, que me devolvería todos los, bueno, eso serían todos los mamas. No, a ver, me he liado. Pero este no es el código que teníamos antes, ¿no? El del ejemplo anterior. Bueno, es el mismo, es la misma implementación que hemos hecho nosotros, salvo que ahora alguien extiende de la clase que hemos devuelto. Y ahí serían todos los... Entonces, si se ha creado una instancia de dog que está extendiendo de la clase que hemos devuelto, ese contador se va a aumentar en 1 también, ¿no? Porque de alguna forma, claro, al llamar a super, se está llamando a nuestro constructor, se está sumando +1. ¿Y qué valor me devuelve dog get instance count, Anthony? Este me devuelve 1 también, por la misma razón. Porque cuando me creo una instancia de Toby en el constructor, cuando llama a super, ahí es donde va nuestro código del constructor y se incrementa en 1 el contador. Y cuando hace dog.getInstanceCount, de alguna forma en el prototipo de la clase tenemos los métodos de clase, no, o sea, no lo tenemos en nuestra caja, pero lo tenemos en la caja de la clase que estamos extendiendo, y llamamos a ese método y nos devuelve que... Pero no nos devolvería el número de perros que se han creado, sino el número de mamas. De mamíferos, ¿no? Aunque yo ponga dog get instant call, si hubiese también otra clase que fuese cats, me devolvería el número de mamíferos, Sí. no el de perros. Sí. Porque es compartido. Porque es compartido. Puedes extenderla, vamos. Sí. Por tanto, las clases, que son también objetos, pueden almacenar propiedades. Propiedades que pueden ser valores como métodos. Y no tienen nada que ver con las propiedades de sus instancias. El método getInstanceCount estaba como método de clase y las instancias no tenían acceso a él. Las propiedades de clase, por ejemplo, ahí dog.let es una propiedad de clase y dog.walk es un método de clase. En este caso, que es lo que teníamos antes, el extends del content-mama, que era el nuestro, con un método constructor, podemos definir métodos estáticos con la palabra reservada static. Esto también es de S6, obviamente es de S6. Si ponemos static walk, el método ya no va a ser de instancia, sino que va a ser un método de clase. De forma que ahí, si preguntamos por dog.walk, sí que nos devuelve algo. Si preguntamos por spot.walk, nos dice que nada. Una pregunta abierta. ¿Cómo podría definir el valor de dog.lex usando static? Podría poner static.lex igual a 1, igual a 4. Ahora mismo no. No se puede. Ahora mismo con static solo se pueden definir métodos estáticos. No se pueden definir propiedades de valores estáticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque les habrá dado problemas la implementación de por debajo y no sabía cómo hacerlo. Hay ya alguna especificación que apunta para ir para allá, pero todavía no se ha incluido en ninguna nueva versión de JavaScript. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, si veamos static, tenemos que igual declarar un new en la clase. Cuando tú creas un new dog ahí abajo, Ah, perdón, sí. ¿Se puede crear static a la clase? a ver, otra vez, ¿se puede crear? Una clase estática. O sea, ¿Solo con métodos estáticos? Claro. Puedes crear una clase solo con métodos estáticos. Lo único que, al ser una clase, siempre que la llames con new, te va a devolver una instancia. Una instancia que en su prototipo no tiene nada. Pero por
poderse sí. Por poder sí que se podría. La gente de streaming, ¿tenéis alguna pregunta?